Hola Escorpio, bienvenido y bienvenida. Te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy y agradecer también todo lo que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento. Este es tu especial amor el día de hoy y vamos a responder la pregunta que hay en el fondo de la situación que estás viviendo tú con tu persona especial, su futuro inmediato y un consejo de sus guías espirituales. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier situación, bueno, manifiéstalo a través de los comentarios de este video. Gracias universo por todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Te quiero muchísimo, mi Escorpio. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a comenzar esta lectura con un mensaje general para ti. Elige ser amor, elige hacer todo lo que sea correcto para todos los involucrados. Saca ese peso de tu corazón, eso que te está calando en tu pensamiento y no lo quieres manifestar, hazlo. Pide la ayuda a tus guías espirituales para que te den las palabras sabias, amorosas y respetuosas para poder manifestar aquello que tú tanto quieres decirle a esa persona o a esas personas. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo me libero, yo avanzo y yo digo mis sentimientos, hablo mis sentimientos y mis verdades y me hago respetar. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos a comenzar nuestra lectura para nuestras parejitas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo y responder la pregunta: ¿qué hay en el fondo de esta situación que estás viviendo con tu persona especial en este momento? Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, vamos a dejar responder esta pregunta. La verdad, hay demasiada inestabilidad en la relación de ustedes. Hay como unas ganas de volver, de romper, de hacer las cosas bien un día y al siguiente día de voltearlo todo. Hay demasiada imprudencia, hay demasiadas cosas que no debieron haber hecho el uno con el otro. Hay también cierta manipulación, hay cierta cuestión como que alguien, o sea, uno de los dos se está obligando a estar ahí en esta relación. Es una situación bastante compleja, complicada, perjudicial para la relación. Ustedes se han hecho como unas islas, como que no comparten tanto en estos días la pasión, esas cosas del comienzo como que ya se están perdiendo, ya se perdieron. Hay demasiada también depresión de parte de uno de ustedes dos o de parte de los dos, que bueno, la depresión a uno le quita hasta no solamente las ganas de vivir, sino también las ganas de tener sexo, las ganas de comer o comer mucho, dormir poco, dormir o no dormir. Bueno, tienen que también cuidarse en ese aspecto. Eso es lo que hay detrás de esta situación que están viviendo ustedes ahora. Es momento de hablar, es momento de decirse muchas cosas, muchas verdades. Ustedes dos se han lastimado mutuamente, se han dicho cosas, se han hecho cosas que la verdad los tienen como heridos, ofendidos, pero mutuamente, no solamente el uno o no solamente el otro, los dos se han ofendido y se han dicho cosas bastante feas, bastante perjudiciales, cosas que la verdad no aportan absolutamente nada para esta relación. Bueno, mira, también me dicen que lo que sucede es que ustedes dos tienen heridas. Heridas muy relacionadas con padre y madre, muy especialmente con la madre, ya con su madre, porque no fueron bien tratados, porque tal vez fueron abandonados y esta situación los hace llevar a ustedes tener unas relaciones a ratos muy tóxicas, relaciones bastante complicadas. Eso hay detrás de esta relación. Mira, tal vez hay una falta de desconexión también de ustedes con respecto a su vida espiritual. Se han olvidado de que somos un alma inmortal, de que estamos solamente aquí
solamente de paso, aprendiendo, especialmente a ser felices, a aprender y a crecer también. También hay personas del entorno de ustedes, especialmente unos amigos entre comillas, diría yo, amigos entre comillas que no son para nada beneficiosos con la relación de ustedes, que le dicen: ¿para qué estás con una persona? Mejor estás solo, mejor estás sola. Ya personas que no te quieren a ti, o no quieren a tu persona especial. Son personas que se meten demasiado, yo diría que se involucran demasiado, y eso es lo que hay detrás de esta situación. Eso es lo que ha hecho que la relación de ustedes esté en el punto que está en este momento. Eso es lo que está pasando. Si no te habías enterado, bueno, ya te enteraste. Si no te querías dar cuenta, bueno, ya te diste cuenta. Ahora vamos a ver qué me les espera a ustedes en esta relación en un futuro más bien cercano. Y después vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. Bueno, ustedes dos van a tener las ganas de salir adelante, de crecer, de avanzar con respecto a esta relación. Mira, pero digo yo que estas personas que están alrededor de ustedes van a hacer un trabajo tan bueno también, que podría haber una infidelidad en esta relación. La desesperación, la angustia, la depresión, la ansiedad van a hacer que ustedes tomen malas decisiones, que se sientan como solos, abandonados. Mira, en esta relación no hay falta de amor, a pesar de todo lo que ustedes estén viviendo, de que digan: no, pero es que él me trata así, que yo no... Mira, en esta relación no hay falta de amor, es falta de comunicación. Es falta de ponerse los pantalones, ya tenerlos bien puestos, y no permitir que otras personas se inmiscuyan de ninguna manera en esta relación. En un futuro más bien cercano podría venir el rompimiento de esta relación, definitivamente. Podría darse así, de esa manera: chisme va, chisme viene, trampa va, trampa viene. Eso podría ser. Cuando salen estas cosas negativas, no es para que tú te quedes impresionado, alterado, conmocionado. No, es para que actúes, para que te pellizques, para que digas: bueno, esto está pasando en esta relación. Voy a hablar con mi persona especial. Voy a arreglar las cosas. Voy a solucionarlo todo. Voy a poner límites a mi persona especial y a otras personas que no nos están beneficiando. Voy a actuar. Pero ya, deja la pasividad. Ya no esperes que esto se solucione solo. No se va a solucionar solo, definitivamente. Bueno, es momento de que ustedes se den su espacio, se den su tiempo para que puedan solucionarlo. Definitivamente, mira, viene eso, o sea, viniera esa situación de ese desliz, de esa cosa fea, de esa infidelidad, definitivamente. Hay personas que te van a decir, que los van a animar, que los van a alentar a que hagan eso. Pero mira, si tú pides ayuda a tus guías espirituales, si tú pides alguna orientación de pareja o algo así, van a terapia, a alguna situación, y se alejan de situaciones, de actitudes, de personas tóxicas, de lugares tóxicos, ustedes pueden llegar a salvar la relación. Pero tienen que actuar ya, tienen que actuar en este momento, ya, porque la cuestión está como color de hormiga brava. Vamos a ver qué te aconsejan tus guías espirituales con respecto a esta situación que estás viviendo con tu persona especial en este momento. Te dicen que recuerdes que todo es un camino, que el camino no va a ser todo el tiempo recto, siempre hay subidas, hay bajadas, que recuerden ser la luz el uno para el otro, de también llevar una vida espiritual, que se levanten, que honren su luz interior, ya, que honren su vida, que se honren el uno al otro, que den pasos y que los dos bailen a un solo ritmo, que vayan a un solo ritmo. Hay muchas verdades que se están revelando y que se van a revelar también. Y recuerden que hay principios y finales. Los finales, el final no tiene por qué ser el final de la relación de ustedes. Puede ser, si ustedes quieren,
puede ser el final de una mala racha, de una mala temporada y el inicio de una nueva relación, de una relación bonita, de una relación como ustedes siempre la han querido, de un renacer de ese amor que ustedes en algún momento se tuvieron. Ya es decisión de ustedes, busquen ayuda, crezcan y sigan adelante. Bueno, si quieren escribir algo en los comentarios de este video, lo pueden hacer diciendo: mi pareja y yo tomamos las riendas de nuestra relación, sanamos, avanzamos, ya, y nos curamos y sanamos definitivamente, te lo repito nuevamente, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad. Este es un ritual para que tú puedas atraer a tu vida a esa persona que tú siempre has querido. Lo vas a hacer en luna nueva y vas a utilizar los siguientes elementos. Te garantizo que es súper efectivo. Si tú lo haces con muchísima fe, con muchísima convicción, esto se te va a hacer realidad. Necesitas una hoja de papel blanco, un lápiz o lapicero rojo, tu perfume favorito, un plato blanco redondo y una vela roja y fósforos, por supuesto, también, y también alcohol. Inicialmente vas a limpiar la vela, la vas a limpiar con el alcohol. También vas a limpiar el plato con el alcohol y el lápiz también lo vas a limpiar con el alcohol, ¿no? Que la vela, que no vaya a quedar, la mechita no vaya a quedar mojada, y si se te moja de pronto, pues esperas un ratito para que se te seque. Bueno, mientras escribes en el papel, muy posiblemente se va a secar el alcohol de la vela. Bueno, entonces te vas a concentrar muy bien. Vas a coger el perfume, tu perfume favorito, en tus manos. Y con el perfume vas a tocar el papel, como que lo vas a untar de tu perfume, y vas a coger el lápiz y vas a comenzar a escribir: querido universo, gracias por enviarme a la persona que yo deseo, que es así, de esta manera. Y comienzas a describir a esa persona, ya sea que la conozcas o que no la conozcas. No vayas a colocar nombre, por favor, porque si no, no te va a funcionar. Entonces, todas las características físicas de esta persona, de cómo es, cómo quieres que sea, las características emocionales de comportamiento, las características espirituales también, las características económicas, de dinero, de todo, o sea, todos los aspectos de esa persona. Imagínatela y descríbela ahí en ese papel. Cuando termines de escribirlo muy bien, inclusive si quieres, o sea, entre más detalle, muchísimo mejor. Le vas a poner tu nombre al final y le vas a poner tu firma, y vas a escribir 3 veces: hecho está, hecho está, hecho está. Y después vas a doblar el papel 3 veces, lo vas a colocar sobre el plato, la carta la vas a colocar sobre el plato, y en un ladito vas a colocar la vela. Bueno, vas a colocar la vela y vas a prender la vela. Cuando prenda la vela, dices: mi deseo está cumplido, hecho está, por el poder del rayo. Bueno, y vas a dejar que esa vela se consuma. Cuando la vela ya se haya consumido, vas a coger esta cartita y la vas a colocar en un lugar secreto para ti, ya sea tu armario, tu ropa interior, algún lugar muy secreto que tú tengas. Ahí lo vas a colocar, preferiblemente entre tu ropa interior. Bueno, y ahí la vas a dejar y verás que se van a cumplir tus sueños. Recuérdalo hacer en luna nueva y nos vemos en una próxima oportunidad.